En nombre de la alcaldía de la ciudad, del Centro de Convenciones Plaza Mayor, del Canalú y del Parque Explora, sean ustedes bienvenidos a una nueva conferencia de Ciencia en Bicicleta. El conferencista es el doctor Carlos Rodríguez. Él les va a contar seguramente lo que él dirige, que es una cosa muy importante para este país. Ustedes ya han visto aquí desfilar mucha gente abrazándolo porque es una institución y él de una generosidad enorme con los que han querido estudiar sobre el tema amazónico. Es un doctor en ciencias, ha escrito unos libros fabulosos que además son muy poéticos en sus títulos. Y vean ustedes lo que hizo este señor para que vean ustedes su generosidad. Él se trajo esa colección de peces que ustedes están viendo ahí colgada aquí adentro y aquí afuera, que son los peces amazónicos a escala. Doctor Carlos nos sabe el placer que nos da que usted nos acompañe, que su fundación nos acompañe, y estamos seguros que de la mano pues, de la fundación haremos muchas cosas por Medellín, desde Colombia, porque siempre hemos dicho que el Parque Explora es un parque para Colombia. Muchas gracias y un saludo para el doctor Rodríguez. Bueno, eso es mucha presentación, es exageradita, no le crean, porque de vez en cuando no hay quinto malo, pero puede haber 11 malos. Lógicamente, esta mañana llegué del aeropuerto, muy generosamente Ana me recogió y directo a las instalaciones de Explora. Pero yo sí quiero compartir ese sentimiento con ustedes porque sí emociona visitar las obras y emociona visitar las ideas que se están allí, que están cogiendo forma. Y sin duda es toda una apuesta, pues desde la alcaldía, desde la ciudadanía, que está integrando, y me encanta que sea esta parte que el conocimiento va de la mano con la parte social y va de la mano con la parte cultural y va de la mano con la estructura urbana, e integrando toda la ciudadanía, integrándose socialmente, también se integra el conocimiento y se aprende más fácil y se comparte más fácil. Una de las ideas que yo quiero contarles hoy es que también el conocimiento, pues sí, es la física, es la química, son las matemáticas, la tecnología, pero hay un conocimiento que nosotros tenemos y que casi no lo reconocemos y que a veces no solo no lo reconocemos, sino que lo dejamos de ladito. Y es todo el conocimiento que hay en las comunidades locales y en este caso en las comunidades indígenas tradicionales. Es todo un legado que tiene el país y que pues nadie respeta lo que no conoce. Entonces la idea es que empecemos a conocerlo para ver si empezamos a respetarlo y empezamos a compartir con él. Me encanta sobremanera que haya tanto público joven, que haya tanto niño aquí, porque por aquí encuentro muchos de mis estudiantes que son viejos pero tienen mente de niños. Y hay algunos de mente. Entonces voy a intentar hacer una presentación muy hablada, muy dialogada también. La intención, Anita, quiso que presentáramos primero un video general sobre el Amazonas y después yo voy a hacer una charla sobre ese mundo y ese conocimiento y espero que pueda comunicar ese mensaje de la profundidad y la sofisticación del conocimiento indígena que tenemos en el Amazonas. Entonces vamos a empezar con un video que se hizo en el área de Araraquara, en el medio río Caquetá, y posteriormente empezaré ya la charla que estará dirigida a mostrar ese conocimiento indígena sobre el manejo del Amazonas.
Ahorita yo subo por ahí a las 4, 3, me bajo a las 9, 10 de la noche, me acuesto a dormir por acá. Para nosotros como Nonuye, la coca tiene una importancia. Es una comunicación con un teléfono para llamar gente, para informarle a la gente. Araraquara, región de profundos referentes simbólicos y objeto de ocupación ancestral. Está ubicada en el noroccidente de la cuenca amazónica, área caracterizada por su enorme diversidad biológica y cultural. Hoy se encuentra ocupada por varias comunidades indígenas y algunos colonos. En los años 30, el país conoció por primera vez de su existencia, debido a que allí se estableció una de las más temidas colonias penales. El gobierno creía que nadie podía escapar de ese lugar. Había unos que se volaban por el motivo de que para ellos no, porque ya las cosas las habían vendido pues ya por otras partes, para lejos. Entonces ya no aparecían, entonces se iban. Y esos eran los que unos pues ya se quedaban en el monte perdidos, otros pues, en fin de cuentas, llegó una orden de que tipo que se volara, pagaba con la muerte, donde lo toparan, allá lo dejaban. Había pocas opciones para fugarse sin ser tragado por la selva. Río abajo, hacia lo desconocido, o río arriba, donde los prófugos tenían que enfrentarse con barreras infranqueables, como son los raudales, entre ellos el raudal de Araraquara. A pesar de su turbulencia, en los raudales conviven varias formas de vida. Estas plantas acuáticas, adheridas a las rocas, desafían de cierta manera la fuerza del agua, ofreciendo poca resistencia y obteniendo de allí el soporte necesario para sobrevivir y establecer relaciones con otros organismos. Otras especies lo enfrentan con mayor distancia y prudencia y aprovechan el sinnúmero de espacios y hábitats que ofrece. Aún bajo estas circunstancias extremas, existen indígenas y colonos que mediante el uso del arpón se atreven a desafiar el raudal para extraer peces de valor comercial. Este reto no siempre termina de manera exitosa y en algunos casos los pescadores han pagado su atrevimiento con la muerte. Esto tiene parte donde es como de 1 metro de ancho, de tierra por lado y lado, entonces tiene que comer uno bien los pasos. Ya un paso por acá, que hay el bote que se dejó atravesar o cualquier vaina, ya lo atraviesa encima de un picacho, una piedra y parte los botes con todo una vez. El pescador pues uno sube de tarde, a las 3, 4, hay uno que suben a mediodía a coger puesto. Hay unos que amanecen de 6 a 6 alumbrando. Hay otros que se acuestan por a las 9, 10 de la noche. Tiene que uno resignarse, mantenerse en la pesca. Pero ya acostumbra a eso, que uno ya todos los santos días verdaderamente es un ritmo de uno, para allá y para acá no hay nada más que hacer sino eso.
llegaba uno y cantidades de pescado, iba a pescar por ahí, a cuerdear, se cogía 6, 10 para regresar pues en un rato, ahorita ni eso jala. Nada, es que no hay nada ya de pescado. En los espacios y hábitats creados entre las rocas de los raudales, se presentan interacciones ecológicas. Allí hay lugar para cubrir las necesidades alimenticias de toda una variedad de especies, como estas mariposas, que se acercan a las orillas en busca de las preciadas sales minerales, básicas para su metabolismo. Mientras algunas se ubican en grupos y de paso cortan el viento, otras se acercan de manera individual. A través de la probosis, que funciona como un pitillo, la mariposa succiona el agua mineralizada. La dinámica de los ríos amazónicos produce cambios en sus niveles de hasta 10 metros, entre los periodos de aguas bajas y altas, lo que genera transformaciones fundamentales en la oferta de espacios, condición que también es aprovechada por las mariposas en las playas que aparecen durante la época de verano. Las aguas en la Amazonia presentan una gama de colores que van desde el blanco arcilloso de los ríos de origen andino, como el Caquetá, hasta las aguas negras del río Yarí, cuyo cauce actúa como un espejo del cielo, por lo que se le conoce como río de reflejos. La selva no es un espacio vacío. Su diversidad biológica se encuentra acompañada de la diversidad cultural. Las comunidades indígenas, pobladores ancestrales, son sus conocedores y han establecido una relación milenaria basada en principios ecológicos, centrados en la maloca o casa comunal, la cual funciona como unidad básica de interacción con la naturaleza. La maloca es como decir una defensa de la vida del hombre, del dueño de la maloca o de la tribu de un indígena. Son las defensas de una tribu, me ha dicho, porque ahí se hace todo, se habla, se cubre, se baila, se dialoga, bueno, de ahí sale todo. La maloca, además de ser espacio de vivienda, corresponde a una representación del cosmos y adquiere todo un conjunto de significados sagrados y rituales. Los cultivos sagrados, coca y tabaco, identifican como contexto cultural a varias etnias asentadas en la Amazonia. Su consumo requiere el cumplimiento de normas tradicionales, ya que acompaña la palabra y, en último término, el discurso oral que soporta los modelos de manejo de los recursos naturales y de la naturaleza misma. La coca se considera como gente y se establece con ella una relación especial dentro de un contexto netamente masculino. Cuando nosotros cambiamos, contamos historias de nuestros antepasados, como nos dijeron, del asunto de la coca. Por eso, para nosotros, la coca tiene una importancia que solamente nosotros sabemos, y tiene un sentido que no entiende
digamos, el hombre blanco, sino nosotros mismos. La selva, aparentemente intocada, ha sido objeto de intervención y manipulación por los indígenas desde hace varios miles de años. Su uso para el establecimiento de los campos de cultivo, conocidos como chagra, implica una serie de pasos que van desde la selección del terreno, pasando por la tumba, quema, siembra y cosecha. Este proceso termina cuando el espacio utilizado es devuelto a los dueños espirituales de la naturaleza, para que se convierta nuevamente en bosque. La yuca es el cultivo fundamental dentro de la dieta indígena, y en la Amazonia existe un alto número de variedades. Con esta planta, considerada como ser femenino, se establecen cercanas relaciones por parte de las mujeres, quienes se encargan de su cultivo, cuidado y transformación, actividades que ocupan buena parte de su tiempo. Uno de los productos finales de esa transformación es el casabe, que complementa el pescado y la carne de monte obtenidas por los hombres. Con la preparación cotidiana de los alimentos, el humo de los fogones contribuye al mantenimiento del techo de hoja de palma de la maloca, lo que a su vez asegura cobijo y protección para todos sus habitantes, y de paso permite la realización de labores rituales y domésticas como la elaboración de objetos de la cultura material. Allí se busca mantener la convivencia armónica tanto al interior del grupo como con la naturaleza. El uso de la selva implica una reflexión permanente y profunda, un conocimiento extenso y coherente sobre sus recursos, sobre las relaciones que se establecen entre las distintas formas de vida, en sus cantos y señales. Implica pensar sobre el estado de cada una de las especies y vigilar los equilibrios dinámicos para la convivencia de todas ellas. La enorme diversidad biológica y la alta diversidad cultural se encuentran amenazadas debido a los acelerados procesos de transformación que se viven en la actualidad. Es necesario respetar y valorar el conocimiento tradicional para establecer un diálogo de saberes, lo cual nos permitiría comprender y enfrentar de una mejor manera el desafío que implica la conservación de estos raudales de diversidad. La idea de esta charla es mostrarles muchos de esos mensajes que aparecían allí en el video. Cómo ese conocimiento indígena es tan sofisticado que permite el uso de la naturaleza. Y ese uso indígena es el que ha permitido la conservación de la selva, del bosque tropical. Hace unos años un par de años hubo una reunión en Leticia con gente de toda la cuenca, pero para ir a Leticia casi siempre tiene que llegar primero a Bogotá y luego ir a Leticia. Y los compañeros de Brasil estaban impresionados de la cobertura vegetal que veían, que aquí la selva era continua, mientras en Brasil ya se han perdido, que tiene el 70% de la Amazonia, ya han perdido mucho de la cobertura vegetal. Y ahí empezaron a entender el por qué el manejo indígena sí aportaba a la conservación.
Y por eso escogí de título la contribución indígena a la conservación del bosque tropical, porque gracias al manejo indígena que se ha dado, a partir de esos años de interacción, que son más de 9.000 años de interacción que han tenido los indígenas con la selva amazónica, gracias a todo ese conocimiento acumulado y gracias a las prácticas que han desarrollado, a los artefactos que han desarrollado también para su manejo, tenemos hoy la selva también conservada, que es, y yo creo que es uno de los ejemplos mundiales. Cuando uno se mete al conocimiento indígena, uno dice, uy, ese conocimiento cómo es, muchos dicen que eso es chamánico, que eso es brujería, pero es sencillo, es básico. El conocimiento indígena se basa en 3 cositas pequeñiticas. La una es contar. Los abuelos siempre le están contando a los nietos cuentos, y esos cuentos son para abrirles la cabeza sobre la mitología y sobre las formas de intervención en el mundo y sobre las formas de curación. Y para que tengan muy buena memoria. Nosotros que hemos olvidado también mucho la memoria de vez en cuando tiene sus ventajas y los abuelos se encargan de abrirle la buena memoria a los nietos. Eso es lo que llamamos contar, perdón. Ustedes oyeron al principio del video que la gente estaba cantando. Han desarrollado toda una variedad de cantos. Se puede decir que cada etnia posee entre 300 y 400 cantos que se utilizan en los diversos rituales, y los rituales a su vez son para asegurar el equilibrio con esos dueños espirituales y mantener la armonía de las relaciones con la naturaleza. Entonces nosotros que nos podemos aprender 200 canciones y ahora en los iPods que caben hasta 5.000, aprendernos 400 canciones para interactuar con la naturaleza tiene su valor. Y 400 canciones por etnia, y tenemos más de 50 etnias en la Amazonia, que eso es parte de nuestro problema, que ni siquiera conocemos muy bien lo que tenemos y conocemos muy bien lo que hay en otros lugares. Y el curar se refiere al bienestar, al vivir bien y al vivir sano. ¿Y quién cura más que la misma naturaleza? Entonces es el uso de todo ese conocimiento de la naturaleza para mantener la salud. Y mantener la salud de la humanidad implica mantener la salud del monte y mantener la salud de todos los animales. Ese es el conocimiento tradicional. El conocimiento para la vida, cuando los indígenas ven a los investigadores que van de las ciudades y de las universidades, dicen conocimiento para el escritorio. El nuestro es conocimiento para la vida. Entonces, en eso es básicamente lo que tenemos en el mundo indígena: contar, cantar y curar. Uno empieza a ver cómo es la Amazonia en nuestros mapas. Ustedes han visto que eso sale, los mapas en relieve, salen las 3 cordilleras, todos los municipios, todos los nombres de los ríos, y cuando uno llega a lo que nombró mi compañero aquí de Orinoquia y Amazonia, empiezan a desaparecer nombres, empiezan a aparecer solo los nombres de los ríos grandes. Entonces uno, Caquetá lo han oído, Apaporis, Mirití, Guacayá, y empieza uno a meterse, desaparecen los nombres, porque desapareció la geografía, desapareció la toponimia para nosotros, pero no para los indígenas. Entonces lo primero que les voy a mostrar, que les quiero mostrar, es esa parte de cómo conciben y cómo se maneja el territorio. ¿Podemos volver a iniciar ese? Entonces, el territorio para los indígenas lo conocen y lo manejan desde la boca del Amazonas. Uno cree que solamente tienen conocimiento de su pedacito, pero sucede que no lo conocen desde su pedacito, sino que mentalmente lo recorren en mapas mentales desde la boca del Amazonas hasta su sitio de nacimiento. Esos son solamente 3.500 kilómetros y lo van repitiendo mentalmente
y en cada uno de los puntos importantes van nombrando las especies de peces que ustedes van saliendo ahí, van nombrando todos los peces que están asociados a esos puntos. Y cuando llegan a su propio territorio, lo van nombrando caño por caño, así aparece en el mapa de Colombia. Ese es el río Mirití, solo aparece como río Mirití, y así es como lo conocen los indígenas. Caño por caño, quebrada por quebrada, lago por lago, y en cada uno de esos sitios conocen todas las especies de peces que lo habitan, y muchas de las que ustedes tienen aquí colgadas son esas especies de peces. Son las especies de peces asociadas a las cabeceras de las quebradas. Y solamente en cabeceras de las quebradas tenemos más de 160 especies. Y en general para toda la Amazonia tenemos más de 2000 especies. Entonces ese conocimiento que se tiene ahí es súper sofisticado y así se reconoce el territorio. A su vez, el territorio es simbólico. El territorio del Amazonas es una gran boa. Y por esa gran boa fue subiendo y fue dejando a la gente en cada sitio. Era como si fuera el metro y cada uno se fuera bajando en su sitio. Y esa gran boa tiene otras boas más pequeñitas. Entonces el Amazonas es la gran boa, el Caquetá es una boa más pequeñita, el Mirití es una más pequeñita, el Guacayá es una más pequeñita, y eso se va repitiendo. Y es uno de los principios ecológicos y culturales más importantes del mundo indígena. A cada grupo étnico le correspondió nacer en un sitio y le fue asignado un sitio de nacimiento, pero no le dijeron nazca y usted es dueño de esto y haga lo que quiera en esto. Se lo dieron ese sitio de nacimiento con normas para su manejo y con normas de respeto. Y le entregaron todo un conocimiento y toda una cantidad de cultura material asociada para que pudieran manejar esa área que les fue asignada. Y además les entregaron obligaciones. Usted tiene que responder por el buen estado de esa área, porque esa área está dentro de todo un mundo y ahí vive más gente y usted es responsable de que su área esté en buen estado para que los demás puedan estar en buen estado. Los servicios ambientales desde hace 9000 años. Y dentro de esas tareas le asignaron rituales. Usted hace rituales de pescado, usted hace de animales terrestres, usted hace de aves, usted hace el ritual de los micos, usted hace rituales de piñas, usted hace rituales de cada uno de los aspectos importantes y relaciones de la naturaleza tienen sus rituales. Y es obligación cumplir esos rituales, sobre todo para mantener el buen estado del tiempo, porque el tiempo también se maneja. Entonces las épocas de lluvia se manejan, los veranos se manejan, y para que el clima haga caso se tienen que hacer los rituales. Ahora con todo el cambio climático, los chamanes del Amazonas dicen, el clima ya no nos hace caso, es porque nosotros no hacemos los rituales para que el clima nos haga caso. Bueno, ¿cuál es la unidad de interacción básica con la naturaleza? La maloca. Yo creo que todos han oído de maloca, porque aquí los cachacos que somos envidiosos decimos que el Parque Explora va a ser como la maloca de Bogotá, que es el centro en donde está las ciencias, las artes, la tecnología. Ese nombre de maloca fue copiado de las malocas de los indígenas. La maloca es la vivienda comunal de los indígenas, pero no es solo la vivienda. Nosotros ahora hacemos arquitectura de cualquier manera, mucho concreto y poco símbolo. En la maloca tiene un referente simbólico bien importante. Cada parte tiene un significado muy, muy, muy importante. Y la maloca es una casa gigantesca, puede tener hasta 30, 35, inclusive 40 metros de diámetro, no tiene paredes, pero cada uno de sus elementos pues tiene significados. Así como le correspondió a cada grupo nacer en un sitio, hacer ciertos rituales, también le correspondió un tipo de maloca. Entonces uno va a encontrar malocas rectangulares como las del Baupés, que son bellísimas, de 2 aguas, malocas redondas como esta que es Yucuna Matapí. Esta maloca es una maloca huitoto, muy oscura, muy bajita. Esta es octogonal
Entonces hay malocas redondas, ovaladas, octogonales, hexagonales, cuadradas. Y en esa gran maloca es en donde está la interacción con la naturaleza. Es el microcosmos. La siguiente, todos estos son ejemplos de malocas. Paremos aquí. Esta maloca es, como el microcosmos, es el cosmos en miniatura, a la vez es un reloj solar diario. Allá no preguntan qué horas son, sino empiezan a ver por dónde está entrando el sol y en dónde está alumbrando y saben qué hora es. A las 6 de la mañana, ¿en dónde estaría el sol? Esta maloca es alta, 14, 15 metros de alta, tiene una ventanita arriba. Entonces a las 6 de la mañana el sol está alumbrando bien arriba. Y a medida que va subiendo, pues la sombra va bajando. A las 12 del día no hay luz. El sol está completamente arriba, no entra por ningún lado. Entonces ahí es cuando dicen el sol se fue. Y en la tarde dicen el sol volvió, pero volvió para el otro lado. Y así se va llevando la maloca como un reloj solar diario. Pero a la vez ese triangulito de la maloca es un observatorio astronómico, igual que los que tenemos por aquí cerquita, pero igual de sofisticado, pero menos tecnológico. Ahí se va viendo el paso de las constelaciones. Y de acuerdo con ese paso de las constelaciones es que se programan las actividades para realizar en la naturaleza. Por eso la maloca se considera como un microcosmos. Y esos espacios que son continuos, como lo que podemos observar aquí, está configurado por 4 soportes principales, 4 pilares. Esos 4 pilares los llaman ellos estantillos. Los estantillos principales son muy altos, luego viene una fila de estantillos secundarios más bajitos y luego el cerco de la maloca, que es lo que observamos aquí. Cada uno de esos espacios tiene una asignación. Pasemos a la siguiente. Ese centro, con los 4 estantillos, es el centro masculino y sagrado. Allí es en donde se sienta el chamán en esos banquitos amazónicos, el que salía en la imagen anterior. Aquí traje un banquito también para ver. Ese banco le dicen pensadores, los bancos no se llaman pensadores, el que piensa es el que se sienta encima. Y ese banquito se llama el banco para pensar, que quiere decir el banco para organizar y ordenar el mundo. Y más que organizar y ordenar el mundo es para ordenar las relaciones con el mundo. Entonces ahí no se puede sentar cualquiera. Ahí se tiene que sentar el chamán y el que tiene el conocimiento para establecer las relaciones con la naturaleza. Y a su vez, en la primera imagen ustedes vieron que había un chamán con un soporte bicónico. Ese soporte bicónico es el universo, es el mundo. Entonces siempre tiene que estar al lado del banco, porque con el banco se piensa el mundo y esa figurita como tal, ese soporte bicónico, representa el mundo. Y esa es la forma que tiene el universo y eso lo deben haber visto ustedes en las presentaciones de los físicos aquí. Es la misma forma del universo. Entonces esa parte central es en donde está el chamán, es masculina y es en donde se organiza toda esta parte chamánica. Esa parte intermedia es la parte para los bailes. Entonces el centro es para contar. Esa parte intermedia es para cantar. Y esa parte es masculina y femenina. Y la parte periférica, esa donde se cuelgan las hamacas, esa donde se duerme, es la parte doméstica, esa es la parte femenina. Pero la maloca a su vez se ve como en representación del humano, no tanto de la figura humana, pero como una representación humana. Entonces la maloca se puede considerar en cierta medida como gente, porque todo el hombre es la medida de todo en el mundo. Y el frente de la maloca es masculino y la espalda es femenina. Entonces la entrada principal va a estar localizada al occidente y la puerta femenina se lleva un poquito hacia el noroccidente. Entonces la parte de frente es masculina, la espalda es femenina. La parte de abajo, ¿masculina o femenina? La parte del piso de ahí para abajo es femenino.
todo lo que tiene que ver con la tierra y con los úteros de la naturaleza son femeninos. Y la parte de arriba es masculina. La parte izquierda es masculina o femenina. Como son patrilocales y patrilineales, en la parte izquierda está el corazón, entonces se supone que la parte izquierda es masculina y la parte derecha es femenina. Y lo que se hace en la maloca es esa complementariedad de géneros. Actúa como una sola unidad que es masculina y femenina, porque así es como se interviene sobre la naturaleza también. Hay unos aspectos bien bonitos, bien interesantes. En la maloca yucuna se siembran chontaduros al frente. Y hay muchas malocas actuales en que lo siembran alrededor. No se pueden sembrar alrededor. Se siembra en esta línea, en el semicírculo frontal, ahí se siembran los chontaduros. Porque los chontaduros son gente, son bailadores y son bailadores masculinos. Y esos se alinean, cuando se hace ese baile, se alinean frente a la maloca para poder entrar por la puerta masculina. Y ancestralmente se quedaron ahí alineados, el dueño de la maloca no salía, entonces se quedaron ahí esperando y por eso quedaron sembrados. Pero le dicen a uno que aquí estoy sembrado esperándote y no llegas. Esos hombres que tenían la relación con el chontaduro quedaron ahí sembrados. Y a veces se encuentra unos chontaduros sembrados en la parte de atrás. Entonces alguien dice, ah, sí, ¿y por qué siembran chontaduros allá atrás? Dice, ese es cerquita a la puerta de las mujeres. Porque como siempre hay hombres chismosos, quieren ir a ver a las mujeres y allá también quedaron sembrados. Entonces, estos son los significados que tiene la maloca. La maloca no es solo la arquitectura, sino es toda la significación que ella tiene. Pasemos al de bailes. La maloca también es el sitio para bailar. Y los rituales se tienen que hacer. Ya les comentaba al principio que es obligación cumplir con los rituales que fueron asignados, porque esos rituales son los que le van a dar el orden al mundo. Y más adelantico vamos a ver con más detalle por qué. Y en los rituales, pues hay rituales en cada época del año y de acuerdo con cada relación. Hay rituales de pescado, hay rituales de animales y hay rituales de fruta o rituales de productos cultivados. Y a la vez cada uno de estos tiene una serie de vestidos y una parafernalia asociada que es bien importante. Si uno llega sin corbata a un cóctel no lo dejan entrar. Si usted llega con pluma roja a un baile de pluma blanca, pues tampoco tiene mucho que hacer. Esto está perfectamente reglamentado, el por qué se usa cada uno de las fibras, de las plumas y de las pinturas y de los diseños de la pintura corporal, está perfectamente reglamentado para cada uno de los grupos. Bueno, este es uno de los bailes más importantes que hay. Este es uno de los bailes para inaugurar la maloca y es de los bailes de pluma en el que participa todo el grupo. El número de bailadores es importantísimo para definir el tamaño de la maloca. Entonces, las malocas grandes, miren esta maloca, que no está muy nítida la foto, pero esta es una maloca gigantesca, esto es de más de 30 metros de diámetro. Es para que quepan 25 bailadores en fila y ese es el tamaño en el que se da la maloca. Por eso hay malocas pequeñitas, medianas, grandes, de un estantillo, de 2 estantillos o de 4 estantillos. Estas malocas de 4 estantillos es para que haga el ritual grande y en donde se puede hacer todo tipo de bailes. Esos tienen la licencia para hacer todo tipo de rituales. Bueno, es otro plano, pero es para ver la magnitud de la maloca y aquí es en donde se ve el papel de cada uno de los estantillos. Esos estantillos son fundamentalísimos. En el estantillo del lado izquierdo es en donde se va a colgar también el bastón de mando y en donde se va a colgar una lanza sonajera. Y esos elementos, como son masculinos, son los que no tienen contacto con el piso, los mantienen colgados y los sacan para los rituales. En esos casos es cuando el que llega en la maloca tiene una lanza sonajera
y el que recibe en la maloca tiene un bastón de mando, que son de una madera especial, tienen que ser de palo sangre, de palo de corazón, una madera roja muy brillante. Y si el que llega y con la lanza sonajera toca una vez la lanza, todo el mundo se pone feliz porque dice, este baile va a durar. Si la toca 2 veces, dice, esto va a durar harto. Si la toca 6 veces, ya se asustan porque dice, esto va para largo. Porque cada vez que toca la lanza sonajera y la hace sonar, es porque está diciendo, yo conozco mi historia y le puedo contar hasta 15 generaciones atrás porque es que yo tengo el derecho de hacer este baile. Y empieza toda una recitación que puede durar hasta media hora. Y por lo tanto, cuando se toca 6 veces, ese baile tiene que ser de 2 o de 3 días. No puede ser de bueno, eso es parte de la maloca y de los rituales. ¿Por qué se hacen los rituales? Los rituales se hacen para devolver la energía acumulada. Uno de esos principios ecológicos que tienen los indígenas es que todo en la naturaleza tiene dueño y nada se puede usar sin el permiso del dueño. Aquí, ¿cuánto no usamos sin el permiso del dueño? Todo. La naturaleza la usamos, los árboles los usamos, el agua lo usamos. En el mundo indígena nada se usa sin el permiso del dueño y cuando uno acumula demasiada energía de algo, por ahí siempre hay un dicho que dice uno es lo que come. Cuando uno acumula demasiada energía, se hace visible frente a los dueños. Y si uno está comiendo mucho pescado es porque está matando los pescados y está interviniendo sobre el mundo de los peces. ¿Y a quién le gusta que le estén robando los hijitos? Entonces, si uno come mucho pescado y come pescado y come pescado, pues está acabando con las poblaciones de peces. Los papás del pescado van a brincar. Entonces, ¿cómo responden ellos? Mandándole enfermedades al que está excediéndose. Entonces, toda la enfermedad es causada por un exceso de consumo y por un exceso energético que lo hace a uno visible frente al dueño del recurso que está utilizando. Entonces, si uno come mucho pescado, pues se vuelve pescado. Y aquí le dicen a uno, come papa, se vuelve termina. Por eso tiene que ser una dieta diversa y balanceada. Entonces, con esos bailes, lo que se hace es recoger toda la energía acumulada y devolverla a los dueños espirituales para mantener el equilibrio. Pasemos ahora a los sistemas agrícolas. En los sistemas agrícolas, allí los conocemos como chagras, son esos campos de cultivo. Y nosotros, ¿cómo llamamos esos campos de cultivo? Decimos sistemas de tumba y quema. Y así de simple lo definimos desde la ciencia, desde la agronomía, desde la antropología. Pero esos no son simples sistemas de tumba y quema. Esos son todo un modelo de intervención con la naturaleza en el que la selva debe mantener siempre la cobertura vegetal. Entonces, todo lo que se tumba en la selva se reemplaza por lo cultivado. Entonces, si usted en la selva tumba palmas, siembra chontaduros reemplazando esas palmas. Si tumba bromelias o quiches, lo reemplaza por las piñas que cultiva. Si tumba un anón silvestre, lo reemplaza por un anón cultivado. Y la selva y todo ese modelo está en una forma de reemplazamiento. Si tumbo algo silvestre, lo reemplazo por algo cultivado y se llega a una sofisticación enorme. Una chagra indígena maneja hasta 150 variedades de cultivos, mientras nosotros aquí estamos acostumbrados pues al monocultivo, el maizal, el papal. Y cuando se pone uno todavía más esa cantidad de caña sembrada en monocultivo, aquí es todo lo contrario, es la diversidad la tónica a manejar siempre. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en nuestras formas de intervención? Tenemos la selva, la tumbamos un par de años o un corto periodo de siembra para coger y luego la volvemos potrero. Y esa selva nunca vuelve a ser selva. Mientras en el sistema indígena de arriba se interviene temporalmente, se deja crecer a los rastrojos en diferentes edades hasta que vuelve a ser selva. Y esto es una manera también de mantener la diversidad biológica. Y esas formas de intervención siempre implican que lo que se pide a la naturaleza se devuelve a la naturaleza y no se deja transformado como lo dejamos nosotros.
Además, como les contaba, la forma de cultivar, la gente ve las chagras y dice, uy, qué desorden tan grande, eso ya medio quemar y siembran en cualquier sitio. Esa parte de ubicación y distribución de los cultivos está perfectamente definida. Igual como en la maloca, la chagra tiene frente, espalda, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y en cada uno de esos sitios se va asignando un cultivo. Entonces, lo primero que se asigna es un cultivo protector para toda la chagra. Luego se cogen los 4 puntos cardinales y en cada uno de ellos se siembra la coca. Y en la parte central se siembran los cultivos asociados al hombre, en la parte periférica los asociados a las mujeres. Y esto tiene un sentido enorme, porque se crece mejor cuando se está en familia, cuando está el papá, cuando está la mamá, cuando están los niñitos, y en familia se crece mucho mejor. Y esas son las relaciones que se establecen con las plantas, se consideran como gente. Entonces, cuando se consideran gente, uno establece no relaciones utilitarias y alimentarias, sino establece relaciones sociales. ¿Y uno qué tiene en las relaciones sociales? Uno tiene parientes, tiene afines y tiene enemigos. Y hay muchos de estos cultivos que pueden ser enemigos. La yuca tiene veneno, pero la yuca no nació para envenenarlo a uno, nació para alimentarlo, por lo tanto toca sacarle el veneno. Y en esta parte del parentesco, pues está perfectamente definido cuáles son los cultivos para viejos, los cultivos para niños, los cultivos masculinos para el consumo masculino y femenino. Coca y tabaco son sembrados por el hombre, cuidados por el hombre, procesados por el hombre y consumidos por el hombre. La yuca es femenino, se siembra femenino o masculino, se cuida femenino, se cosecha femenino, se transforma femenino, pero comemos todos. Y hay toda una cantidad de distribuciones de esos cultivos que son los que han permitido que la selva se enriquezca con ciertos árboles y con ciertos productos que son necesarios para mantener, digamos, la dinámica o las necesidades de las poblaciones humanas. Entonces, con esta parte de considerar a las especies vegetales como gente, se genera una relación mucho más adecuada que la utilitarista que planteamos nosotros. La siguiente. Bueno, esto es solo para mostrar. Todo lo que les he mostrado hasta ahora son ilustraciones, dibujos hechos por los mismos indígenas. Ahí nosotros no metemos mano. Y dentro de eso, estos son unos dibujos de un conocedor de 65 años que no había dibujado antes, pero que nos muestra cuál es el conocimiento tan detallado de la selva. Esto es un bosque que se inunda de vez en cuando, es un bosque de orilla de río. Y no solo nos muestra cuál es la composición, sino, si vas pasando por favor uno por uno, nos muestra cuáles son los cambios que se dan a lo largo del ciclo anual. Cómo se transforma ese mismo sitio a lo largo del ciclo anual. Y eso es lo que está definiendo la presencia o ausencia de animales. Por eso ustedes a veces van a encontrar animales que están comiendo arriba o animales que están comiendo abajo. Sí, ¿qué pasa? O animales que están comiendo en el río. Ese conocimiento es absolutamente necesario para intervenir la naturaleza. La naturaleza no se interviene así nomás, se interviene con conocimiento y eso implica un manejo adecuado. Cuando uno conoce bien el bosque es cuando ya lo puede intervenir a través de los cultivos, si no, no lo puede intervenir. Pasemos a la siguiente, por favor. Abajo. Y aquí es en donde está la variedad de plantas que se cultivan. Estos también son dibujos del mismo conocedor en el que nos muestra las variedades de plantas cultivadas, hasta 150 variedades en un sistema agrícola local. Pasemos al siguiente. Y eso no para ahí. Como todas estas plantas tienen significados simbólicos, una de las relaciones más importantes que se tiene es que cada planta está relacionada con un animal. Y son relaciones simbólicas, a veces son relaciones prácticas o a veces son relaciones planta-animal que se dan en la naturaleza.
Hacemos el mundo del agua. El mundo del agua es parte de lo que vieron ustedes ahora. Este es un trabajo que se hizo para producir materiales educativos para la escuela propia. Se reunieron un grupo de ancianos y empezaron a decir, los niños ya no conocen bien nuestros peces, vamos a hacer nosotros un trabajo para enseñarle a los niños nuestros peces. Y en el sistema clasificatorio original empiezan por los peces de cabecera de quebrada. Empezaron con los peces de cabecera de quebrada y nombraron 162 especies. Nosotros hemos podido acceder a unas 110, las otras 42 todavía tenemos que empezar a buscar cuáles son porque nosotros mismos no lo sabemos. Y de esos peces de cabecera de quebrada van entre 4 y 14 centímetros. Y nosotros vamos con las mallas a colectarlos y ellos van con pala, porque dicen la mayoría de esos, como tienen que aguantar sequía, se meten en el barro y toca es buscarlos con pala porque usted con malla no los va a capturar nunca. En la figura anterior estaban los orígenes, con qué está asociado el origen de cada uno. Todos los animales, todas las plantas y todo lo que hay en la naturaleza tiene un origen. Y el origen es el que va nombrando la forma de manejo y la forma de interacción. Es el que va diciendo qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Entonces, conocer el origen de cada uno de estos es importante porque a partir de eso es en donde van a venir los procesos de curación. Luego, en los sistemas clasificatorios tan sofisticados como nuestras taxonomías y sistemáticas, uno puede hacer las relaciones entre los caráceos, los hipnótidos, todo este tipo de interacciones se tiene. Estos son dibujos de ellos mismos, no son dibujos nuestros ni son sacados de los libros, son sacados de su propio conocimiento y de sus propias indagaciones. Pasemos a la siguiente. Y el conocimiento, esto es interesante, que igual que nosotros en nuestras taxonomías hay familias de un solo género o géneros de una sola especie. Esto también pasa mucho dentro del mundo indígena y por eso hay especies que tienen poquitos ejemplares e inclusive hay unas que son casi que independientes. Con la fauna terrestre uno dice, ¿cuáles son los animales del Amazonas? Inclusive hay quienes han dicho el tigre y el león. Sobre todo. Esto es la relación con la cacería. Con la cacería se puede tener interacción hasta con 150, 180 especies de animales distintos. Y cada uno también tiene sus prevenciones y sus formas de consumo y sus prohibiciones. Entonces, cada grupo ha establecido relaciones con presas, con diferentes tipos de presas. ¿Para qué? Para disminuir también la presión grupal sobre las dinámicas naturales de las poblaciones. Entonces hay grupos más asociados a las aves, a los micos, a los animales de tierra, hay otros mucho más asociados al mundo del agua. Entonces en esta relación con la cacería se tienen presas que son como nosotros, cuando uno va a un banquete, uno no va a pollo en un banquete, busca pavo o busca pato o alguna cosa rara. Todas esas relaciones están perfectamente reglamentadas, pero también implican la muerte del animal. Y uno no puede pensar que todo tan bonito, que todo tan lindo, tan armónico, implica matarlos, e implica imágenes como estas que son fuertes y eso que no les traje las de los micos moqueados que parecen bebés quemados y bueno. Pero todo esto tiene un sentido simbólico muy fuerte. ¿Qué es lo que se consume durante un ritual? Es importantísimo. Uno no puede consumir, cuando a uno lo invitan a comer a alguna casa, casi nunca le dan sopa, porque la sopa se considera que es como lo casero, como lo doméstico. Casi siempre se prepara uno, se busca un buen lomito, una buena carne, pero casi no dan sopa. Esa parte ritual también es fundamental. ¿Qué se lleva y qué se lleva durante la temporada? En uno de estos rituales, por ejemplo, se llevan estas dos presas que son bien escasas dentro de la dieta cotidiana. Un armadillo gigante, que es el armadillo gigante, que por definición es para comer en grupo. El armadillo pequeño es para comer solo, el armadillo gigante es para comerlo en grupo. Y aquí hay una especie que es bellísima, que es el pez eléctrico, el temblón. Pero nosotros estamos acostumbrados a los temblones
de 25 a 30 centímetros, esto es de 2,20. Y ese solamente se ofrece en esta parte ritual. ¿Y quién va a pescar un temblón que le puede prender a uno 20 bombillos para consumo? Entonces, toda la relación con los animales está perfectamente normatizada y está cuantificada y los excesos se castigan. Las técnicas para capturarlos, eso es una maravilla. Esto es una técnica en la que se capturan aves de piso. Se hace una trampa cruzando las hojas de las palmas a lo largo de kilómetros y se dejan unas ventanitas por donde debe pasar el animal y cuando pasa el animal se sube un disparador y queda colgado. Entonces, esa es la ilustración que nosotros hicimos al principio y pasamos a la siguiente. Y esta es la ilustración que hicieron los indígenas cuando vieron la nuestra. Dicen, no, eso no es así de feo. La trampa empieza en la chagra, mide 2 kilómetros y se hace a lo largo de todo el monte porque ahí es muy evidente. Aquí la trampa casi no se ve y aquí toca buscar los animalitos. Y los animalitos son los que capturan y ese es un cuento también y esa es la forma de enseñarle a los niños el comportamiento de los animales a lo largo de entre 2 y 7 kilómetros, pero también a lo largo del año. Y a la vez les enseñan a reconocer los sonidos de cada una de las aves, porque el mito va en que primero se aprenden los sonidos de las aves y cuando usted ya conoce bien esos sonidos y esos comportamientos, ya puede ir a capturarlas con este sistema. La siguiente es ya cercana a una cabecera de quebrada y así avanzamos durante 7 kilómetros, ahí no hay más ejemplos. Hacemos el ciclo anual. Todo esto que les he contado tiene un referente importantísimo que tiene que ver con los tiempos. El tiempo igual hay que conocerlo. No es que estamos en verano y en invierno y ya. Los tiempos allí se reconocen con un detalle impresionante. Hay épocas en que hay aguaceros de lluvia delgadita, hay aguaceros cortos de lluvia gruesa, hay aguaceros que apenas mojan el suelo, hay aguaceros que producen vapor después de que sale el sol. Todo eso está conocido y está bien seguido. Y a lo largo del ciclo anual, todo se conoce. Para ellos el año no empieza en enero como nosotros, empieza en esta época, en junio, julio, que es lo que llaman el friaje, cuando vienen los vientos alisios del sur. Y en ese friaje es cuando empieza el año y cuando empieza toda una cantidad de procesos. Después sigue la época de gusano, que es cuando van a salir todas las mariposas. Y cuando hay época de gusano, que es esta época, el gusano prolifera por cantidades y acaba hasta con los cultivos. Entonces los chamanes llaman al cuco, a esta ave, el cuco, que es migratorio. Y vienen a decirle, venga, venga rápido y ayúdenos porque estos gusanos están comiendo nuestros cultivos y están acabando con la comida, vengan y se los comen. Y el cuco es uno de los mayores predadores de gusanos y es un migratorio de esta época para el Amazonas. Y hay migradores del norte y hay migradores del sur y así es como se manejan todas las relaciones. Cada época tiene su propio indicador, anunciador, les dicen ellos. Hay una época aquí en que aparece el cucarrón. Cuando aparece el cucarrón, es un cucarrón trozador. Entonces están observando el cucarrón y si trueza una rama gruesa, dicen este verano va a ser largo. Si trueza una rama delgadita, dicen va a ser cortico, entonces tenemos que tumbar ya el monte porque este año no se va a quemar bien la chagra. Entonces toda esa serie de indicadores naturales está perfectamente definido. Lluvia de 5 días seguidos que permite que rebrote la yuca. Hay verano de 5 días seguidos que hace que se seque la corteza de los árboles. Todo eso está pues con un detalle impresionante y se nombran todas las relaciones de la naturaleza. Pasamos a la siguiente. Pero esas relaciones que se ven en la naturaleza son las épocas de migración de los peces, de las aves, etc. No está sola, sino que está mediada por lo que yo les decía al principio del observatorio astronómico. Se debe conocer el mundo cósmico para poder actuar sobre el mundo natural.
Y aquí es cómo se divide ese calendario ecológico en función de cada una de las atmósferas y en función de cada una de las constelaciones, con énfasis en Venus y la Luna. Y sin ese conocimiento chamánico no se puede actuar sobre la selva natural. Esos son, digamos, un escobazo sobre el conocimiento tradicional, pero lo que nos muestra claramente es que es profundo, sofisticado, que lo desconocemos, no lo reconocemos, por lo tanto no lo respetamos y no lo usamos, por lo que espero que en Explora ojalá haya un pabellón especial para poder mostrar estos conocimientos tradicionales. Con eso me siguen invitando a mí aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia.